El próximo martes retomaremos ya los programas como de ordinario se tenían. Soy el padre José Miguel Jonathan Gámez Rodríguez y les saludo a todos los que nos escuchan en el estado de Veracruz y en otras partes del país. Hoy, 20 de enero, también celebramos la fiesta de San Sebastián Mártir y saludamos a las parroquias de nuestra diócesis de Orizaba, especialmente la parroquia de San Sebastián Mártir Tuxpanguillo, San Sebastián Mártir Songolica y San Sebastián Mártir Cuautlapan, que celebran esta fiesta. Hoy tenemos un invitado de lujo aquí con nosotros en los estudios, es el padre César Cepagua Gutiérrez. Él es el encargado, coordinador de la pastoral vocacional en la diócesis de Orizaba. Él se encuentra también en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, Barrio Nuevo. Bienvenido, padre. Muchas gracias, padre Miguel, por la invitación, y es un gusto poder compartir esta reflexión bueno, a continuación estaremos abordando en una temática muy interesante que estamos viviendo como Iglesia Universal y también como Iglesia Diocesana. Ciertamente el tema que hoy vamos a abordar es un tema, como todos los temas que tratamos de ofrecer para usted, de alto interés. Y es el Jubileo Universal 2025, una experiencia de esperanza. Como usted sabrá, en nuestra diócesis de Orizaba estamos en el año jubilar por los 25 años del nacimiento de nuestra diócesis. Pero este año jubilar coincide también con el año jubilar universal que ha convocado el Papa Francisco. Y hoy vamos a abordar el año jubilar desde un documento que es muy especial. La bula de convocatoria del jubileo, que se titula Spes non confundit. De hecho, ya el título tiene bastante para invitarnos a la reflexión y al análisis. El Santo Padre, el Papa Francisco, abrió oficialmente el Año Santo con la apertura de la puerta de la Basílica Papal de San Pedro a las 19 horas del pasado martes 24 de diciembre del año pasado. El día 29 de diciembre del 2024, en la fiesta de la Sagrada Familia, se celebró en nuestra diócesis la apertura del jubileo como iglesia particular. Evidentemente no hubo apertura de Puerta Santa porque está reservada para las basílicas papales en Roma. De hecho, es la peregrinación a la ciudad eterna. Pero el Papa ha querido hacernos partícipes de esta experiencia, viviendo este acontecimiento con una misa con un estilo muy especial para introducirnos en este año santo. Antes de tocar el tema central o la palabra mágica o la palabra clave de este tema, quisiéramos saber un poco qué es un jubileo, porque probablemente has escuchado hablar de esta palabra, pero tal vez en sentido profundo o amplio se tenga un conocimiento incierto o impreciso. Claro. Un jubileo es la denominación que se le da a un año en específico. Y esta denominación tiene su raíz en la tradición bíblica, en la tradición del antiguo Israel, por una práctica que estaba prescrita en la ley mosaica. Y tal parece que este término, jubileo, deriva de un término yovel, que el yovel es un instrumento, es un cuerno de carnero que se utilizaba como un instrumento de llamamiento, un instrumento que convocaba. Entonces, para ciertas festividades específicas en el antiguo Israel, pues se hacía sonar el cuerno y con ello se anunciaba el llamado a un acontecimiento o una fiesta importante. Entonces, digamos que el término jubileo pues deriva o ahí tiene su raíz. Especialmente en las fiestas de Yom Kippur, que es una fiesta anual para el israelita, que es un tiempo también en el cual hay una fiesta de reconciliación. Más tarde también el Levítico va a prescribir que cada cierto tiempo el pueblo de Israel tuviera este tipo de festividades de jubileo, y lo especifica para que se vivan cada 50 años. Y entonces
Durante el jubileo, durante el año jubilar, que se cumplía cada 50 años, se tenían ciertas prácticas que ahora que abordaremos un poco acerca de la bula, nos harán recordar cómo, pues en realidad, el jubileo israelita, cómo se vivía, sigue teniendo fuerte presencia para nosotros ahora en la práctica cristiana. Año jubilar, palabra que hemos escuchado repetidas veces. Jubileo de los 25 años, jubileo del 2025 universal. En unos 5 años más celebraremos probablemente el jubileo de la redención en el 2033, entonces no son 5 años, es un poco más. Y es una experiencia que evidentemente marca la vida de la iglesia, nos ayuda a entender, y más adelante lo abordaremos, el tema de la misericordia. Pero por lo pronto el texto es profundamente calador y tiene una estructura que parte de una simple, aparentemente muy simple palabra, pero que tiene mucha trascendencia: esperanza. De hecho, el término esperanza en la bula del Papa se repite 96 veces, deteniéndose meticulosamente a buscar cada una de las veces que se repite esta palabra. Son 96 veces. Es decir, este documento habla de la esperanza. Así es. Y la raíz de esta repetición constante del término esperanza pudiera resultarnos sorpresivos a algunos, pero quienes han seguido de cerca al Papa Francisco en su pontificado se darán cuenta que en realidad continúa en la línea que ya desde hace algún tiempo ha estado insistiendo. La misericordia de Dios, mirar el futuro con nueva esperanza, es también confiar, el corazón que confía en el Señor, la persona que se sobrepone a las situaciones humanas difíciles que se van presentando, y en definitiva que también se mira el futuro de modo diferente a lo que se nos ha planteado. Quisiera remitirme, antes de entrar en detalle al término de la esperanza, a la carta que el Papa Francisco dirige a Rino Fisichella, en el que especifica, bueno, sin dar tanta especificación, pero sí nos puede dar una idea del por qué este llamamiento a la esperanza. Y tiene que ver con una situación que ha lastimado a la humanidad en estos últimos tiempos. El Papa Francisco siempre ha sido muy puntual y agudo en la exposición de la fe, porque trata de vincular la fe con la experiencia de vida. Podríamos decir que es además del título que le pusieron en algún libro, El Gran Reformador, también es un profeta de esperanza. Estamos en un tema muy interesante que nos va a generar muchas preguntas. Ahondaremos un poco más en la estructura del documento, principalmente en unos aspectos clave que vamos a vivir este año. Es un placer tenerle aquí con nosotros y en unos momentos más regresamos para seguir analizando, estudiando, comprendiendo el significado de la palabra esperanza. Continuamos. Estamos en su programa Evangeliza TV, Radio y Televisión. El tema es el año jubilar 2025, con un enfoque a la bula del Papa Francisco sobre la esperanza. La esperanza es una palabra mágica, profunda, una palabra de mucha fuerza, de mucho impacto, y que tiene también un contexto en este documento. Antes de ingresar al aire, estábamos comentando precisamente la trascendencia que ha tenido esta palabra a partir de un acontecimiento. El tema es la pandemia de COVID. Así es, padre. El Papa Francisco, en esta carta que dirige a Rino Fisichella, especifica cómo, bueno, esta carta se envía en el año 2022, proyectando desde luego que en el año 2025, siendo un año jubilar, pero que ya anunciaba la intención de este año jubilar, ¿no? Y el nombre, Peregrinos de la Esperanza.
Y todo esto el Papa Francisco reconociendo pues que como humanidad la pandemia pues ha lacerado muchas situaciones a muchas personas en muchos contextos, ha transformado la vida no solamente del creyente, sino de todos los que se han visto afectados. Y hace un recuento breve de toda la transformación que se ha vivido. Y recuerdo un poquito la crisis en la que también como iglesia pues tuvimos que vivir al cerrar en muchos lugares los templos, el culto disminuyó y sin embargo también reconoce cómo en medio de esas dificultades que la pandemia nos hizo enfrentar, pues hubo signos ya de esperanza. Y entonces para el Papa Francisco es importante que como humanidad, ahora ya ciertamente a 2 años de aquella carta que enviaba y ahora ya viviendo este año de esperanza que se ha inaugurado, pues podemos ver que ciertamente la humanidad ha ido levantándose en muchos aspectos, sobreponiéndose a esas dificultades que la laceración de la pandemia provocó, como enfermedad, como sociedad, y que de alguna manera esta invitación a vivir el año 2025 como un año de esperanza es justamente a la invitación a ir superando aquello que se sufrió durante el tiempo de la pandemia en muchos sectores y para muchas personas. De hecho, el espacio en el que estamos ahora, Evangeliza TV, nació precisamente a raíz de la pandemia de COVID. Fue una experiencia de evangelización en la iglesia y ha sido desde la pandemia hasta nuestros días una experiencia de encuentro, diálogo y análisis. Precisamente fruto de esta experiencia amarga y triste de la pandemia, que nos ha hecho mirar también el rostro de la humanidad, porque es llamativo y muy interesante que después de la pandemia, con todo el dolor, el sufrimiento, la angustia, todo lo que generó a nivel emocional, psicológico, físico, pareciera que la humanidad o algunos seres humanos no hemos entendido del todo qué significa ser humanidad, porque después de la crisis sanitaria viene la crisis global con un desencadenamiento de guerras regionales que sí nos hablan de, parece que los seres humanos ni con pandemias entendemos que debemos fraternizar. Exactamente, y eso me lleva a pensar el Francisco hace este llamado a ser peregrinos de la esperanza. Porque si bien este tiempo puso a la humanidad en dificultad, sembró la incertidumbre, sembró la desesperación, la pérdida del sentido de la vida, el Papa Francisco nos invita ahora, como peregrinos de esperanza, pues a ver el futuro con mente abierta, con un corazón confiado, con una amplitud de mira. Y entonces el título de la bula que ya nos ocupa en esta ocasión, la esperanza no defrauda, es la traducción al español, y es la afirmación del Papa Francisco para todos los creyentes y considero incluso para los no creyentes de cómo la humanidad, aún en medio de la dificultad y para un cristiano, la prueba, ¿no? La prueba se vuelve también una oportunidad de fortalecerse, de salir adelante, de tener la ocasión de sobreponerse a aquellas situaciones. Ahora por la pandemia se puso como en la dinámica la humanidad de ver de dónde podía sacar más fuerzas. Y para el cristiano, desde luego, seguirá siendo el anuncio pascual, ¿no? Cristo, nuestra resurrección, sigue siendo la razón de nuestra esperanza. De este contexto es que el Papa esta invitación y que ahora ya estamos viviendo, peregrinos de esperanza en este 2025. Y tiene un sentido muy, muy significativo hablar de peregrinación. El año jubilar evidentemente trata el tema de la peregrinación por ingresar a la Puerta Santa y así vivir la experiencia de la reconciliación. Punto especial también para hablar de vivir una esperanza de fraternidad, de volver a sentirnos hermanos. Pero en toda esta experiencia que se ha vivido del año jubilar, también conviene tener en cuenta que se trata de una experiencia que vincula una palabra que podemos usar en el ambiente secular y podemos usar en el ambiente de fe.
tiene una profundidad impresionante la esperanza como virtud teologal, pero también como experiencia humana. La esperanza también empuja, acompaña. Y la fusión de la esperanza desde lo que percibe el ser humano de la religión o ideología que sea y la vivencia cristiana son complementarias, no son como dos opuestos, sino una complementariedad, porque toca lo más íntimo de la experiencia humana, el deseo de un mundo mejor. Y ese anhelo del corazón del ser humano de un mundo mejor, de un tiempo pleno de miras de felicidad, es lo que el Papa Francisco también nos recuerda. Esta fuerza del corazón del hombre que se sobrepone a la adversidad se une a la virtud de la paciencia. En los primeros números el Papa Francisco nos recuerda cómo para vivir la esperanza necesitamos revalorar la práctica de la paciencia, sobre todo en nuestro tiempo, en el que estamos tan acostumbrados a vivir en el presente. En la filosofía se habla de la ontología del presente. En la práctica de nuestro tiempo es en lo inmediato, ¿no? Y que podemos ver en muchos ámbitos de nuestra vida. Hoy tenemos a un clic la comunicación instantánea. Hoy con un clic podemos ordenar comida y que llegue a la puerta de nuestro hogar. Hoy queremos todo inmediato, hoy tenemos todo a la mano. Y ante esto, el Papa Francisco nos recuerda lo importante que es para el ser humano y más aún para el cristiano cultivar la virtud de la paciencia, que es ponernos en la dinámica de ver el futuro con esperanza. La paciencia todo lo alcanza, dice una gran santa, ¿verdad? Y en este sentido es cierto, porque si bien a muchos nos ha dolido la situación humana que nos va tocando enfrentar por la enfermedad, por tantas situaciones violentas que a veces van enfrentando, no nos vamos solamente a la pandemia, sino tantas situaciones que tocan la humanidad, los secuestros, las extorsiones, la enfermedad, la muerte misma, ¿no? Que va siendo, aunque es parte del ciclo de la vida, pero bueno, pues va tocando las fibras del ser humano, y que ante todo ello el cristiano está llamado a mirar el futuro con esperanza. Y entonces el Papa Francisco, desde luego fiel a la línea de su pensamiento, nos va poniendo también en miras de la reconciliación, del arrepentimiento, que va construyendo lazos de fraternidad. Es decir, el Papa Francisco dice, la reconciliación no va a recomponer el pasado, pero sí nos va a hacer mirar el futuro de un nuevo modo. Es que esa expresión del Papa Francisco, y es todo un capítulo que, de hecho, hice un subrayado precisamente de esa expresión. Perdonar no cambia el pasado, no puede modificar lo que ya sucedió, y sin embargo el perdón puede permitir que cambie el futuro y se viva de una manera diferente, sin rencor, sin ira ni venganza. Vaya que esta expresión del Papa Francisco, para quienes hemos administrado el sacramento de la reconciliación y a su vez cuando nos hemos acercado al sacramento del perdón, pues sí es mirar el pasado, porque pues al final no se puede borrar lo ya sucedido. Eso es definitivamente imposible. Pero sí se puede modificar con un horizonte nuevo. Y eso es lo que algunas veces nos cuesta trabajo a algunos comprender. Y no sé si te ha pasado, pero hay gente que arrastra su pasado y está encadenada al pasado, de manera que sus aspiraciones, sus metas, sus sueños es estar peleado con la vida, guardar resentimiento, odio, rencor hacia algo que ya sucedió, que ya no se puede modificar, pero que sigue lacerando, y a veces parece que nos encanta sufrir. Y es la propia dinámica del Papa Francisco que nos va poniendo nuevamente en la práctica de la misericordia, que tiene esta dimensión, ¿no? La misericordia amplía su
su dimensión hacia el ámbito de la reconciliación, del perdón, del mirar el pasado, el futuro de un modo diferente. Y la misericordia, recordará Padre Miguel, que ha sido pues prácticamente la bandera de inicio para el pontificado del Papa Francisco allá del 2015 al 2016, que se vivió el año de la misericordia, año jubilar, por cierto, que lo proclamó como un año extraordinario, a propósito, ¿no?, de que los jubileos pueden ser ordinarios cada 25 años, ahora en la práctica de la Iglesia, pero también extraordinarios, ¿no? En aquel 2016, el jubileo de la misericordia. Y este tema, no hay casualidades, porque también estamos con un padre que terminó su trabajo de la teología con este cariz especial, este matiz de la misericordia en el Evangelio de Lucas. Bueno, vamos a aprovechar el espacio. De hecho, presenté esa breve síntesis aquí hace 2 años prácticamente de aquel trabajo de investigación, y sí que ciertamente con hablar de la misericordia en el Evangelio de Lucas, sobre todo en la palabra de la misericordia. Y que bueno, en síntesis no es otra cosa que recordar cómo el Señor Jesús ha venido a mostrarnos ese rostro misericordioso del Padre, y recordar por qué, porque muchas veces al cristiano se le olvida que creemos en un Dios misericordioso. Y tal vez fruto de la formación que recibimos o también de la poca formación cristiana que vamos teniendo, muchos cristianos, muchos de nosotros todavía pensamos que nuestro Dios es un Dios que está lleno de ira y que solamente está mirándonos a ver en qué nos equivocamos para castigarnos. Y entonces recordar que Jesús nos ha venido a hablar de un Padre misericordioso, y el Papa Francisco que va en esta línea, pues yo creo que se vuelve la oportunidad, ahora que estamos nuevamente en un año jubilar, en miras de peregrinar como una generación de esperanza. Y ahí el Papa Francisco en la bula matizará algunos sectores de la población humana que están llamados a ser signos de esperanza, pero que a final de cuentas tiene que ver con la misericordia, es decir, aquel rostro de Dios que a veces poco volteamos a ver, pero que nos invita, porque en sí la misericordia de Dios nos desafía, porque si Dios es misericordioso con nosotros, nos pide de alguna manera ser misericordiosos también nosotros con nuestros semejantes. Y entonces ahí entra nuevamente esta línea del Papa Francisco: mirar a los que no se miran, mirar a los pobres, mirar a los enfermos, mirar a los ancianos, mirar a los jóvenes, mirar a los pequeños, mirar a los migrantes, que es toda una línea que vuelve nuevamente a recordarnos ahora en la bula que nos ocupa en esta ocasión. Y es que no cabe duda que Dios pone en cada momento de la historia una voz profética que denuncia una injusticia, pero también anuncia el mensaje de la salvación. Y estos temas de fondo, con la complejidad que tienen, pues nos hablan, por ejemplo, con el pontificado de San Juan Pablo II se hablaba de la cultura de la muerte. El pontificado de el Papa Benedicto XVI hablaba del relativismo, y ahora el Papa Francisco ha puesto de moda, bueno, no de moda, se ha hecho más circular una expresión que es la cultura del descarte. Es un tema muy, muy, muy interesante, tiene sus paradojas, tiene sus complejidades, pero en un momento continuamos, no se vaya. Hablamos de la esperanza, del año jubilar, de la bula de convocatoria, y es momento también de empezar a profundizar un poco más en esta cuestión social, la dimensión social que tiene este documento, porque en la profundidad del mismo son unas cuantas páginas. Fácilmente en 2 horas o en menos de 2 horas ya se terminó la lectura de este documento, pero la profundidad implica no 2 horas de reflexión, sino más tiempo. Pensar el mundo de los presos, de los enfermos, de los que están, la crisis migratoria, el tema de los jóvenes, la crisis de la natalidad,
el problema de la tercera edad, sobre todo hablando del mundo europeo, con la crisis también que tienen los adultos mayores. Es un panorama amplio que presenta el Papa Francisco de realidades palpables donde la esperanza tiene mucho sentido. Y justamente estos sectores que mencionas han sido una constante en enseñanza del Papa Francisco, y en varios de sus documentos suelen aparecer. Y no por nada. Es que el Papa Francisco, en este sentido profético de su misión de ser cabeza de la Iglesia, está haciéndonos mirar justamente aquello que a lo mejor en lo cotidiano pues está presente y tal vez sea hasta normalizado, y que el Papa Francisco con estas palabras pues a más de a uno nos inquieta y nos pone caramba, ¿no? No volteo a ver a veces situaciones que están tocando la humanidad, ya ni digamos del otro lado del charco, ¿verdad? Sino en nuestro entorno. Y entonces, justamente en la bula, el llamamiento a ser peregrinos de la esperanza es la invitación a que estos sectores, uno, sean justamente o se transformen en signos de esperanza para nuestro mundo. Es decir, que no dejemos de verlos, de tal manera que así como los jóvenes, como los ancianos y como los niños, no por ser de distinta edad uno sea más y uno sea menos, sino que todos en su importancia y en su etapa de vida sean signo de esperanza para nosotros, que no se dejen de ver, que no se invisibilice su presencia en medio de nosotros. Y en ese sentido el aspecto social es muy fuerte también para el Papa Francisco. Al hablar, sobre todo en el primer signo que estamos llamados a hacer de esperanza, hace un llamamiento a la paz, un alto a la guerra, al conflicto. Y más allá de las situaciones que estamos viviendo mundialmente y que son conocidas quienes van viendo pues el transcurso de la historia en estos últimos años, pero también aquellos conflictos internos que se van viviendo ya no a nivel mundial, sino también estos conflictos que se van gestando a veces entre la propia familia, entre las propias comunidades, y que terminan lastimando el porvenir, la esperanza de una humanidad que pretende, que está llamada, según el Papa Francisco, como cristianamente hablando, pues a ver el futuro de un modo diferente. Eso en cuanto a la paz, pero también menciona la situación de los migrantes, de los desplazados justamente por conflictos a veces en sus países, ¿no? Los migrantes, las personas con discapacidades también están llamados a que los veamos con un signo de esperanza, y que es el compromiso de todos los cristianos a transformar esas situaciones. Si bien no vamos a resolver el mundo con una sola acción, pero por lo menos sí está poniendo el Papa Francisco sobre la mesa temas que a más de uno incluso le parecerían temas que no le corresponden a la Iglesia, pero si recordamos la doctrina social de la Iglesia, creo que es una deuda que tenemos todavía y que el Papa Francisco nos ha estado recordando. Ciertamente una deuda con la sociedad, porque como Iglesia podemos paralizarnos, fosilizarnos, permanecer mudos e indiferentes ante las grandes problemáticas del mundo. Y Jesús en su mensaje no vino a hablar de abstracciones, sino de realidades, y a denunciar injusticias. Tan es así que su propia muerte fue por toda esta lucha, dignificar al ser humano. Y en el escenario actual que estamos viviendo, vaya que la palabra esperanza es una palabra sumamente trascendente y con una significación muy grande. Cuando uno va al hospital a ungir a algún enfermo, siempre está la esperanza en la familia y a veces en el propio enfermo, aunque a veces el enfermo ya está totalmente en una situación de desesperación, pero la familia aguarda que se cure, que se reponga su salud. Y bueno, como eso hay tantas realidades también que implican
vivir movidos por la esperanza, porque cuando se habla de la esperanza hay dos maneras de manifestarla o vivirla. La esperanza pasiva, que es estar esperando el autobús en una parada y pues no hago nada, tal vez veo mi celular, pero no estoy haciendo mucho. Y la esperanza activa, que es prepararse a hacer. Sí espero, pero también estoy contribuyendo a que lo que espero se realice. Eso me hace recordar que justamente el año pasado también el Papa Francisco en un documento hablaba o abordaba el tema de la dignidad humana, Dignitas Infinita, y que hace también un repaso de todos estos sectores de la población. Y justamente lo que menciona, Padre, de repente la dignidad humana para el cristiano se reconoce, para todo ser humano, pero esa dignidad humana que de repente puede ser pasiva y que de repente como yo ya tengo dignidad, entonces como la otra persona tiene dignidad, ahí se mantiene. Sin embargo, el Papa Francisco nos llama a dar este paso, no solamente el reconocimiento por el saber, sino por el poner en práctica, reconociendo mi propia dignidad y reconociendo la dignidad de quien tengo al frente mío, ¿no? Pienso, digo, aunque no va en la misma línea, en los mismos dicasterios, pero pues a final de cuentas es el magisterio de la Iglesia que ahora vamos también escuchando y que es una palabra de aliento para muchos en el mundo. El Papa Francisco se ha distinguido e incluso ha sido criticado, ¿no? por abordar ampliamente estos temas, pero yo creo, mirando el futuro con esperanza, que en unos años valoraremos lo que el Papa Francisco hoy nos está proponiendo y a lo que nos está retando. Bueno, no es él, a final de cuentas es la palabra de Dios, es el Evangelio del Señor Jesús que sigue siendo actual, es la palabra de Dios que sigue interpelando al ser humano y que sigue acompañándolo, aún cuando ha pasado tantas cosas, ¿no? Como ahora recordábamos. El Papa Francisco en ese sentido, ahora también a través de convocarnos a ser peregrinos de la esperanza, pues nos recuerda lo importante que tiene el cristiano como responsabilidad de también ser mensajero de la esperanza. No solamente mirarla, sino también anunciarla para otros. Termino un poquito mi participación en este espacio. El signo que acompaña a el logo, que acompaña a este año de la esperanza es un ancla. Es un ancla. Y es significativa porque el Papa Francisco nos recuerda que la esperanza es eso, es un ancla, que de alguna manera nos asegura en lo que confiamos, que en el fondo para el cristiano, pues la razón de nuestra esperanza, ya lo mencionamos, va a ser la resurrección de Cristo. Y no podemos quitar nuestra mirada de ello. Una mirada secular de la esperanza desvirtuada o desligada del misterio pascual puede dar cierto consuelo, pero siempre termina siendo más insatisfactoria, porque los seres humanos por nuestras propias fuerzas no nos podemos salvar. Estamos ya casi a punto de finalizar nuestro programa, vamos a un corte comercial, no le mueva, en un momento regresamos. Jubileo 2025 y 25 años de la diócesis de Orizaba. ¿Qué ganamos en este tiempo? ¿Qué beneficios o qué experiencias para la vivencia espiritual podemos obtener de este tiempo de gracia? Hablamos de la Puerta Santa, de la peregrinación, y hay una palabra también que nos conviene un poco desempolvar junto con las condiciones de la misma, y es la palabra indulgencia plenaria. ¿Qué es? ¿Cómo la podemos ganar? ¿Dónde la podemos ganar? Sí, como parte, ciertamente, de vivir en este año de la esperanza como peregrinos de esperanza, un fruto es poder recibir la indulgencia plenaria. La indulgencia, brevemente, es una expresión, diríamos la expresión máxima tal vez, de la misericordia de Dios. Es un indulto de la pena merecida por tantos pecados cometidos, ¿verdad?
Y bueno, para la indulgencia se requieren pues ciertos requisitos que en lo general, por lo menos en este año, quien peregrina y cruza la Puerta Santa está ya prácticamente en la dinámica de vivir la indulgencia, uniéndose desde luego también a la práctica de la reconciliación previamente, ¿no? El sacramento de la confesión, participar de la Eucaristía, comulgar debidamente, orar por las intenciones del Papa Francisco y de la Iglesia más bien universal. La profesión de fe, que se vuelve también un signo importante del año de este año jubilar de la esperanza. Y bueno, tras ello pues se consigue el beneficio de la indulgencia plenaria. Y que la indulgencia plenaria, pues repito, es en sí la expresión máxima de la misericordia de Dios. Si usted quiere cruzar el charco, podrá ganarla yendo a las basílicas papales, la Basílica de San Pedro y el resto de las basílicas mayores de Roma. Cruzar la Puerta Santa y obtener la indulgencia plenaria. Pero si no le da para llegar a Europa y a Roma, puede venir a la diócesis de Orizaba, bueno, aquí a la catedral, y además de la catedral, ¿qué otros lugares? Sí, ciertamente aquí en la catedral, justamente porque también estamos recordando el año jubilar de nuestra diócesis por su aniversario 25, además de la catedral, también participan iglesias en Santa Rosa de Lima, allá en Mendoza. Es una iglesia en la cual también tiene este beneficio, este permiso que otorga la sede apostólica, la penitenciaría apostólica, entiendo. Otra de las iglesias es la iglesia de Santa María de Guadalupe en La Perla también, y la iglesia de San Pedro allá en Tequila. Es también otro de los lugares que se ha establecido, al menos aquí localmente en nuestra diócesis, y que siguen gozando de este bien para la iglesia. Si usted quiere recibir la indulgencia plenaria, debidamente cumplidas los requisitos o la normativa propia para poderla recibir, puede visitar estas parroquias y el mismo templo de la catedral para recibir la indulgencia plenaria. A lo largo de todo este año hasta el 13 de junio del presente año. Antes de finalizar el programa, también la bula habla de los jóvenes como generadores de esperanza, o la esperanza que la Iglesia también ha puesto en los jóvenes. Tenemos al coordinador de la pastoral vocacional con nosotros, que trata precisamente con jóvenes el tema del llamado. ¿Cómo están las cosas ahí? Justamente acabamos de terminar ahora en diciembre la experiencia del segundo preseminario, que es el proceso en el que se va acompañando a los jóvenes que van manifestando inquietud vocacional. Y en un artículo que se compartió en el periódico diocesano, a cargo del seminarista Daniel, él me hacía esta pregunta: padre, si a usted le dijeran cuál es su experiencia del preseminario, y yo justamente mencionaba, aún sin pensarlo en que iba a salir en esta ocasión, es una experiencia esperanzadora, porque si bien soy nuevo también en el ministerio sacerdotal, pues ya el hecho de ver las nuevas generaciones que están ahí detrás de nosotros y que muestran esta inquietud, pues renueva en nosotros la esperanza. Y aprovecho el espacio, ¿verdad?, pues para ponernos a su disposición como pastoral vocacional. Tenemos el Centro Diocesano de Pastoral Vocacional aquí en Orizaba, a cargo de un servidor, y junto conmigo está un grupo muy nutrido de laicos comprometidos, algunos ya de algún tiempo, y que aún en medio de sus ocupaciones pues van prestando este servicio a la Iglesia a través del acompañar a los jóvenes con inquietud vocacional. Contamos pues ahora con estos procesos. Generalmente se inician en el mes de julio con el primer preseminario. Tiempo antes se hace la promoción,
Pero ya desde ahora, si alguien va manifestando inquietud, no duden en acercarse en lo inmediato a la iglesia en la que participa. Seguramente ahí le podrán canalizar con nuestra pastoral vocacional, o ahora también por los medios digitales a través de la página de Facebook de Pastoral Vocacional Diócesis de Orizaba, o Instagram, también aparecemos con el mismo nombre. Y a través de esos medios pues facilitamos también el poder estar en contacto por si algún joven tiene inquietud vocacional y quiere unirse a esta generación de esperanza. Si eres joven, tienes inquietudes, no lo dudes. Comunícate con el padre César Cepagua o con el equipo de Pastoral Vocacional ya en las redes sociales que se han mencionado, para que puedan darte un seguimiento y acompañarte, ya sea para ingresar al primer preseminario o para una simple charla o plática meramente por curiosidad. La curiosidad también lleva, claro, a lugares inesperados. Y curiosamente, el padre César Cepagua tiene unos meses de ordenado. Se ordenó en el mes de junio. Yo tengo un poquito más de tiempo, pero también no tanto, 1 año y unos meses. Y en esta experiencia de inicio de ministerio siempre también estamos con ese deseo de vivir en clave de esperanza, porque al final también nuestro ministerio tiene esa dimensión de esperanza. Hay quien espera mucho de esta generación joven para poder acompañar y conducir al pueblo de Dios. Por eso también les pedimos que oren por nosotros, para que tengamos la fortaleza y el ánimo para seguir siendo portadores de esperanza. Y es lo que el Papa Francisco en las primeras líneas de la bula nos recuerda. Nadie puede huir de la esperanza, a final de cuentas. Todos esperamos, algo esperamos, ¿no? Claro que como cristianos estamos llamados a esta esperanza profunda, esta esperanza cristiana, poner nuestra mirada en Jesús, poner nuestra confianza en la resurrección, que es lo que en el fondo del corazón, el anhelo del ser humano, pues es la expresión de también viva de nuestra fe. Todos esperan, dice el Papa Francisco, pero nosotros estamos llamados a esperar de un modo especial. Ciertamente una esperanza que brota del misterio pascual. Es un placer tenerte aquí con nosotros en el estudio. Es un espacio precisamente para compartir, analizar, reflexionar la fe. Muchas veces nos hace falta, como a quienes viven su dimensión laical, pues adentrarse más a ciertos contenidos de la fe que por cuestiones de tiempo a veces cuesta un poco de trabajo abordar, ¿no? Pero este es su espacio, este es el espacio para analizar, para estudiar, para reflexionar esos temas que van nutriendo también nuestro conocimiento de Dios, de la Iglesia, incluso del mundo también. Y este espacio ha sido ahora la oportunidad para abordar un tema central. Digo tema central de esta sesión, de la transmisión de este día, porque el tema de la esperanza no se agota. Este documento que hemos analizado grosso modo, bastante nos hace falta por seguir profundizando. Quedan temas pendientes, hay muchos temas pendientes, pero le invito a usted, amable auditorio que nos escucha en su casa, que adquiera este documento, se ponga a leerlo y disfrute lo que nosotros ya hemos disfrutado a la hora de leer. Si encuentra una frase que le llama la atención, una frase que puede incluso repetirse en la semana y hacerse un eslogan, lo puede hacer precisamente subrayando la frase que más le llame la atención. El documento lo puede adquirir en la catedral y en el Carmen. Ahí puede preguntar por este documento y con mucha alegría y con mucho entusiasmo se les va a compartir. Bueno, no es regalado, hay que comprarlo. Para quien tenga facilidad y pueda hacerlo, también se puede obtener en línea en la página del Vaticano, ahí se puede descargar en español, entonces también ahí está esa posibilidad.
Ciertamente, para quien quiera tener el físico y quien quiera siempre es mejor tenerlo, lo sí, físico, ciertamente, sí. para mayor detalle y análisis, pero bueno, en algún momento que pudieran aprovecharse en los medios digitales, ahora en un celular, en una tablet, en la computadora, pues ahí está también esa opción, digo, a propósito de todas las bonanzas que también nuestro tiempo tiene. Tiempo de esperanza, tiempo de mucha esperanza. Y ya casi para finalizar nuestro programa, de hecho, hoy también podríamos hablar de un tema de esperanza en lo que veía una nota en la mañana a propósito de la toma de posesión de el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. El Papa Francisco le preocupa el tema de la migración, porque es un tema que yo creo que no solo al Papa Francisco, también a nosotros nos preocupa. Y es cómo generar fraternidad y cómo evitar también las confrontaciones que, lejos de hacernos mejores, nos vuelven enemigos, cuando se puede ser hermanos independientemente de el color de la piel, el grado de estudios, la región de la que uno proceda. Fratelli Tutti es la clave para hablar de toda esta cuestión. Sí, claro. Ahí tenemos una clave también para poder vivir este año de la esperanza como buenos peregrinos, darle una releída a los puntos importantes de Fratelli Tutti, que yo creo que es una carta magna del Papa Francisco. Y sin ser especialistas, al menos yo no me considero un especialista en el Papa Francisco porque la bibliografía es abundante, considero que aquí, en este texto, se resumen muchos de los documentos que él ha estado exponiendo en su pontificado, desde la carta programática, la alegría del Evangelio, Laudato Si, Fratelli Tutti, la bula también de convocación del Año de la Misericordia y los documentos de audiencias, de mensajes que ha compartido en algunos de sus viajes, homilías, se condensan perfectamente en este documento. La estructura del mismo es muy llamativa porque le podemos encontrar la parte social, la parte profética, la parte litúrgica, la parte espiritual, la parte cultural incluso, en unas cuantas páginas que yo creo que en una hora sí puedes leerla. Bueno, esta charla ha sido interesante y es un placer tenerte aquí, Padre César. Esperemos que no sea la última vez que vienes aquí, que sea el principio de otras ocasiones que nos visites, ya más adelante tal vez con un programa exclusivo de la pastoral vocacional o el seminario. Claro, con todo gusto. Que vienen ya momentos también para eso. Y estamos ya finalizando. Agradecemos al equipo de máster en cabina, al productor Hugo Roa, al director general licenciado Carlos Vidal Neri, a usted que con su sintonía hace posible este programa. No se pierda ahora sí el próximo martes el programa siguiente con el padre Miguel Ángel Maldonado Martínez, también otro conductor de nuestro programa. Yo soy el padre José Miguel Jonathan Gámez Rodríguez y ha sido un placer estar aquí con usted acompañándole a lo largo de esta hora para llevarle lo mejor de estas reflexiones que se han preparado especialmente para usted. Dios le bendiga y nos vemos dentro de 15 días en este su programa.